En este segundo vídeo sobre Córdoba, al igual que en el anterior, tengo por objetivo pues recordar a quien lo vea que las raíces de Córdoba son romanas. En el vídeo anterior hablé de su fundador, de Claudio Marcelo, que fundó la ciudad en el año 152 a.C. Aquello es el comienzo de una cantidad de hechos que abarcan 8 centurias de cultura romana. En tanto tiempo hay muchas cosas que contar, y este segundo vídeo y alguno más estará dedicado a relatar cosas que son muy significativas en la historia de la Córdoba romana. Cuando Hispania no era todavía España y Portugal, el Gran Viriato representaba la última resistencia ibérica frente al invasor romano. Entre los años 143 y 141, la Córdoba romana estuvo sitiada por Viriato. Un par de años después, en el 139, los romanos sobornaron a los lugartenientes de Viriato, Audax, Ditalco, Minuro, para que lo asesinaran, lo que hicieron mientras dormía. Cuando fueron al campamento romano a cobrar la recompensa, corrupción en todos los tiempos, Quinto Servilio Cepión, pretor entonces de la Hispania ulterior, la España en la que estaba ubicada Córdoba, acuñó la famosa frase de Roma no paga traidores, y luego ordenó que los ejecutaran. No es admisible esas ñoñerías que se dicen sobre Viriato, de que era un pastor de cabras, etc. Viriato poseía una visión estratégica propia de un general. Sexto Julio Frontino era un distinguido aristócrata romano del siglo I y escribió una obra conocida entre los expertos cuyo nombre es Estratagemas, y en ella habla de Viriato diciendo que era un gran táctico y que era el terror de los romanos. Con la muerte de Viriato puede decirse que se extinguió la antigua Iberia de los griegos, lo que dio paso a la historia, o en la historia a una nueva Hispania, que en el devenir de los tiempos se convirtió en nuestra España. Pero hay que recordar que la conquista de Hispania no se ultimó hasta después de muchos años de guerras, posiblemente entre los años 27 y 25 a.C., en tiempos de Augusto, el primer emperador romano. Las luchas internas de Roma casi siempre daban lugar a enfrentamientos bélicos en la península, especialmente en Córdoba, por su condición de cuartel central geoestratégico. Por ejemplo, cuando estalló la guerra civil entre Sila y Cayo Mario, un sobrino de el general Quinto Serterio, se implicó en la contienda que enfrentaba a los demócratas con el Senado y la aristocracia dirigida por Sila, y él se puso de parte de su tío. La victoria popular le permitió a Serterio desempeñar el cargo de gobernador de la Hispania Citerior hasta que Sila se hizo dueño del poder en Roma. Serterio fue declarado entonces proscrito y tuvo que exiliarse a Mauritania, huyendo. En el año 80 a.C. regresó a Hispania, desde donde continuó con su política contraria a la oligarquía.
donde entonces estaba como representante de Sila, o sea, del poder de Roma, Quinto Cecilio Metelo. En su lucha, Serterio llegó a controlar toda la provincia citerior con la ayuda de lusitanos y otros pueblos indígenas. Pero claro, llamaron a Cneo Pompeyo a Córdoba, el hijo de Pompeyo, y puso todo el cotarro a favor de los suyos, los pompeyanos. Y los cordobeses, en esta ocasión ayudaron a Metelo a vencer a Serterio, que fue obligado a refugiarse en los valles pirinaicos, donde uno de sus partidarios, el general Perpena, le dio muerte durante la celebración de un banquete. Por cierto, Metelo, cuando regresó a Roma, se llevó consigo una clientela de intelectuales y escritores de Córdoba. Siempre se ha cuidado mucho de este tipo de clientes intelectuales, lo que posiblemente dio lugar al nacimiento de una escuela de pensadores influyentes dentro de la urbe, los hispanos. O sea que esto de los hispanos no es cosa solo de ahora y de América. En el año 49, en la Córdoba, que ya era una capital de provincia, Julio César se reunió con los representantes de las ciudades de la Hispania ulterior. Entonces estaba considerada como capital de conventus, una especie de competencia de naturaleza jurídico-administrativa. En lo referente a la guerra civil entre cesarianos y pompeyanos, al principio Córdoba tomó partido cerrando sus puertas al legado de Pompeyano, a Varrón, al principio. Este se rindió allí a César, quien pronunció un discurso de agradecimiento a sus partidarios. Es entonces cuando plantó el famoso Platanus, mencionado por Marcial y conocido quizás por muchos, situado en los jardines de la actual Alcázar de los Reyes Cristianos. Con esto termino, doy fin a este apartado en el que relato diferentes hechos relativos a aquella época de la Córdoba romana. En la próxima continuaré relatando más hechos.